Bienvenidos a este espacio de análisis académico. Hoy, con nuestros queridos compañeros, realizaremos un debate donde la política educativa sea la principal en la educación de primera infancia en Colombia, analizando sus fundamentos, avances y tensiones y retos actuales. Participamos con Jessy Guzmán, Wilson Cortés y quienes habla Santiago Zuleta. La idea es reflexionar críticamente sobre cómo esta política se implementa realmente en contextos escolares y comunitarios. Jessic. Pues compañero Santiago, la política para la primera infancia en Colombia se fundamenta en tres pilares: en el enfoque de los derechos, en el desarrollo integral y la corresponsabilidad del Estado, la familia y la sociedad. Desde el Código de Infancia y Adolescencia del 2006, pasando por la estrategia del cero a siempre, hasta llegar a la Ley 1804 del 2016, se establece que los niños de 0 a 6 años deben recibir atención integral, educación inicial, salud, nutrición, protección y participación. Algo inicial no es escolarización anticipada. Esta está centrada en un proceso como el juego, la literatura, la exploración del medio, el arte y las interacciones significativas. Esto reemplaza la visión antigua del jardín como guardería o como preprimaria adelantada, Santiago. Sí, y la política exige que las instituciones implementen ambientes más favorables al desarrollo integral, pero también plantea que las experiencias educativas deben ser pertinentes culturalmente. Aunque en la teoría todo suena coherente, en la práctica surge dudas sobre la forma como estas bases se aplican en territorios con realidades muy distintas. Wilson. Antes de avanzar, quiero añadir que las políticas tienen un enfoque intersectorial, es decir, no es solo el ministro de Educación, también participan ICDF, Salud, Protección y entre otras. ¿Entienden este modelo? En teoría buscan un niño no solo que aprenda, sino que se garantice todo su bienestar. Eh, Alcances y avances de la política. Con la aplicación de cobertura y calidad. Wilson, ¿nos puedes ayudar aquí, por favor? Listo. Una de las fortalezas de estas políticas es que al lograr mejorar cobertura en los últimos años, más niños han accedido a jardines del ICDF, institución educativa y modalidad comunitaria. También se han construido y adecuado espacios para la educación inicial y se ha fortalecido la formación de agentes educativos. Por ejemplo, muchos maestros han podido certificarse en diplomados sobre atención integral y primera infancia. Sin embargo, aunque las coberturas aumentó, la calidad no siempre acompaña ese crecimiento. En zonas urbanas hay jardines con buenas condiciones, pero zonas rurales y periféricas la realidad es distinta. Yesid. Ok, ok, Wilson. A mí me parece importante mencionar que uno de los avances más valiosos es el reconocimiento de la educación inicial como un derecho, reconociendo por el Estado, sí, reconocido por el Estado y no como servicio de asistencia. Eso cambia el paradigma, porque ya no se trata solo de cuidar niños, sino de favorecer al desarrollo integral desde las experiencias de vida. Yo estoy de acuerdo, pero creo que debemos tener cuidado en no idealizar las cifras. Muchas veces se habla de incremento
en cobertura, pero esos datos no reflejan si los niños realmente están recibiendo atención de calidad. Sigo insistiendo, la cobertura no es sinónimo de calidad y la política lo sabe, pero no siempre se ven acciones que transformen esta brecha. Tensiones, brechas y problemas. Pues la verdad, una de las tensiones más profundas en las desigualdades de las regionales, mientras en una ciudad como Bogotá, los jardines cuentan con profesionales, materiales, espacios adecuados en zonas rurales, encontramos sedes sin agua potable, con un solo docente para múltiples edades, con materiales muy limitados. La política reconoce la diversidad, pero la inversión no, siempre la acompaña. Además, la articulación intersectorial sigue siendo un reto en teoría. La salud, la educación y el bienestar deberían trabajar juntos en la práctica de cada sector funcional para que funcione con sus propios tiempos y procesos. Wilson. Quiero aumentarle otro punto crítico, las condiciones laborales de agentes educativos, maestras, comunitarias y pedagogas. Muchos trabajan con contratos temporales, bajo salarios y exigencias de proporcionalidad, como garantizar calidad de educación no, no están en condiciones dignas. La política menciona la importancia del talento humano, pero también de tensiones pedagógicas en la transición a primaria. Va el compañero Yesid. Compañero, permítame ver. Tensiones y pedagógicas en la transición a primaria. Sí. A ver, compañero, bueno, pues hoy no podemos olvidar las tensiones pedagógicas. En la educación inicial se promueve el juego, la exploración y la sensorialidad, pero cuando los niños pasan a primero de primaria enfrentan un cambio abrupto, más tareas, más horas de mesa, menos movimiento, y esto genera rupturas emocionales y dificultades de adaptación. La política habla de la transición armónica, pero muchas instituciones siguen aplicando modelos escolarizantes muy temprano. Sí, y eso demuestra que la política es sólida en el papel, pero débil en su implementación real. Las tensiones estructurales siguen ahí. Falta la inversión, falta la articulación, falta de reconocimiento profesional y dificultades en la transición escolar. Preguntas, contrastes y reflexiones. Wilson. Entonces, si existen tantos retos, realmente esta política cuando la educación inicial en Colombia Compañero Wilson, yo diría que sí ha transformado, o sea, yo diría que sí se ha transformado, pero no lo suficiente. La educación inicial ya no se ve como un espacio de vanguardia. Ahora hay una intencionalidad pedagógica clara, pero la desigualdad frena esa transición. Estoy de acuerdo, pero agregaría que hace falta convertir esta política en una verdadera política de Estado, es decir, que trascienda los gobiernos de turno. Cada cambio de administración afecta el presupuesto y las prioridades. y Wilson. también necesitamos un trabajo más fuerte con las familias. Muchas veces la política dice una cosa, pero en casa las creencias culturales siguen siendo al niño como alguien
que debe aprender a portarse bien y no necesariamente a explorar o jugar. Bueno, Conclusión Conclusiones final. finales. ya hablando sobre las conclusiones finales, compañeros, la política de la primera infancia en Colombia se basa en un enfoque de derechos y propone un desarrollo integral coherente y actualizado. Sus fundamentos cada vez son más sólidos. Han ¿Cuáles logrado son? avances en aberturas, coberturas y formación y adecuación de espacios, pero la calidad aún depende de territorios, la inversión y las condiciones laborales de los agentes educativos. Persisten tensiones importantes, desigualdad territorial, fragmentación institucional, precarización laboral y dificultades en la transición a primaria. La política representa un avance, pero requiere fortalecerse para garantizar una atención integral, real y equitativa. Bueno, gracias compañeros en este debate. Esperamos que nuestro análisis contribuya a reflexionar sobre la importancia de la primera infancia como base de desarrollo humano social en Colombia. Muchas gracias, muchachos. Gracias. ¿Listo? Muchas gracias.